Estás escuchando El Observador Internacional. Bienvenidos a un nuevo capítulo del Observador Internacional. Mi nombre es Horacio Cabac y como cada semana los invitamos a participar de esta conversación que mantenemos a la distancia con el Observador Internacional. Muki Tenenbaum, bienvenido Muki, ¿dónde estás? Estoy en Tokio todavía. Yo estoy a las 9 de la mañana, vos estás a las 9 de la noche. Así es, las 9 de la noche del sábado. Hoy la gente sale, está lleno de gente, las calles están así, explotando de gente. Ah, ¿en serio? ¿Mucha vida nocturna ahí en Tokio? Muchísima, muchísima, muchísima. Sí, y el sábado, viernes y sábado es así, caminás especialmente por las zonas como Kabukicho, que es el centro, digamos, el centro del entretenimiento, llamémoslo así, adulto de Japón, está lleno de gente, lleno así, no se puede caminar. Bueno, hoy no vamos a hablar de Japón, ya volveremos a hablar de esta vida en el futuro que está llevando adelante allí en Tokio. Hoy vamos a hablar del presente y este presente que preocupa a muchos, que es este nuevo capítulo, este nuevo estadio en la relación entre Rusia y Estados Unidos y Rusia. ¿En qué episodio estamos? Bueno, hoy estamos en un episodio justamente hace un rato, los drones rusos sobrevolando los aeropuertos militares, especialmente ayer de Alemania, hoy de Noruega, de Dinamarca. Están en el proceso de mandar los drones y son drones muy especiales porque Rusia tiene un sistema de drones para ganarle a las defensas ucranianas. Los drones les cuesta muy caro a los rusos, no son baratos. Y no son tan sofisticados. Entonces tiene varios métodos para cuidar a los drones. Uno de ellos era, el problema con los drones era que les interferían las comunicaciones los ucranianos, que son muy buenos en eso. Se llama spoofing. Entonces empezaron a mandar drones que andan con un cable. Es decir, no pueden ir muy, muy lejos, pero los drones están atados a un cable y entonces la información pasa por el cable y no pasa por el dron y no hay forma de interferir. Y otra cosa que utilizan es drones muy baratos, muy baratos, que los mandan junto con los drones comunes, los drones que tienen armamento, y lo hacen para que el radar aparezcan, ¿viste? En vez de 100 drones que mandó Rusia, 1000 o 2000. Uh-huh. Y entonces no saben contra quién disparar y contra quién prepararse. Claro. Estos drones, los drones baratos, son los que está usando en este momento Rusia, no son drones armados. Esto es importante. Okay. Y pues da la sensación de que esto que empezó siendo algo muy puntual entre Rusia y Ucrania empieza a extenderse, no solamente porque se involucra a Estados Unidos, sino porque empieza a sobrevolar, a poner en alerta a varios países de la región. ¿Hay una idea de por qué, hay una suposición de por qué Putin está ampliando el territorio del conflicto? Mira, Putin se encuentra en esa reunión famosa en Alaska con Trump y aparentemente habían llegado a un acuerdo entre ellos. Básicamente Ucrania se iba a rendir, iba a aceptar los territorios que perdió, aquí y allá iba a haber un cambio cosmético, Uh-huh. a cambio de eso iba a haber un acuerdo de paz y Rusia se comprometía nunca más a tratar de tomar Ucrania y Ucrania se comprometía a olvidarse, por lo menos en lo práctico de esos territorios que perdió. Trump ya lo llamó a todos, les dijo a los europeos, basta, no podemos seguir con una guerra infinita, esto se tiene que terminar. Le dijo a Zelensky, bueno, tenés las cartas, te tenés que rendir. Y para que Ucrania acepte, Estados Unidos le dijo, mira, nosotros vamos a garantizar tu seguridad. Y si quédate tranquilo, que mañana si Putin llega a atacar, nosotros te damos la garantía necesaria. Y esto en Europa fue mal interpretado en mi opinión, como que van a haber tropas europeas dentro de Ucrania en caso de que haya una guerra. Esto para Rusia no era aceptable, pero todavía estaban ahí dando vueltas. Y mientras tanto ocurrió lo que ocurrió con Irán y ocurrió lo que ocurrió con Venezuela. Es decir, Estados Unidos se puso dura con Venezuela, con el tema del tren de Aragua al principio, lo de Irán ya sabemos, y Rusia se encontró de repente que perdió un aliado, Irán. Se los destruyeron entre los israelíes y los americanos terminaron con Irán básicamente con su poderío militar e industrial. Irán les hacía drones, ahora los hacen en Rusia, pero hacían muchos drones y muchas de las cosas se hacían en Irán y Rusia perdía un aliado. Y acá yo creo que tiene que ver con la expectativa de Putin. Yo creo que Putin tenía la expectativa de volver a ser la Unión Soviética en el sentido de hablar de igual a igual con Estados Unidos.
Estados Unidos no tiene ningún interés de hablar de igual a igual con Rusia. Lo iba a aceptar, iba a entender su poderío regional y con el sueño, que por supuesto muy lejano, en el cual en algún momento Rusia se iba a aliar a Estados Unidos. Lo hablamos acá, ¿te acordás? Ujú, sí. Con tema de, para alejarlo de China, etcétera. Había una, yo creo que esa concepción de los americanos de utilizar, eventualmente de llegar a aliarse con Rusia. Y no pasó esto y pasó justamente lo contrario. Rusia se dio cuenta, o Putin se dio cuenta que no lo van a tratar de igual a igual, que esa reunión en Alaska era solamente un maquillaje y que Trump no comparte el poder, ¿sí? Aparte creo que es algo que creo que creo que lo tenía que haber sabido Putin, que Trump no es un tipo que comparte el poder con nadie. Además que compite con absolutamente toda persona que se le pasa por delante. Y acá empezó Rusia a bombardear y a hacer mucho más ataques contra civiles en Ucrania. Fase uno. Ucrania respondió con algunos ataques bastante certeros sobre el sistema energético ruso, hasta haber bajado 20% la capacidad de Rusia de producir petróleo y nafta, y no solamente el petróleo, sino los derivados del petróleo, porque Ucrania empezó a destruirlos y las cosas empezaron a agravarse. Putin, le dijo a Trump de que al arreglo no va a llegar. Eh, Trump empezó a aparecer, viste, como diciendo que estaba decepcionado de Putin, casi diciendo Putin me engañó. Y Ujú. hay otra cosa acá que tiene que ver que Trump no, le dijeron, mirá que Putin te va a engañar, ¿sí? Y él dijo, no, él es mi amigo, ¿te acordás? Sí, claro. Muchas veces. No importa si es lo que él pensaba privadamente, públicamente esa era su posición. Y entonces empezó a pasar vergüenza a Trump. Entonces, Trump, bajo ese enojo, decidió atacar a los aliados de Putin y hizo varias cosas. La primera de ellos fue mandar los barcos a Venezuela. También hablamos del tema. Yo te dije que esto es parte de una conversación entre Putin y Trump, ¿no? Los barcos a Venezuela. Y eso también hizo enojar más a Putin, y ahora llegó el momento en el cual Trump hace dos cosas. La primera es les exige a la Unión Europea que le dejen de comprar petróleo a Rusia. Increíble, no siguen comprando el petróleo y gas. La Unión Europea no se puede creer. Y los países europeos dijeron, no podemos hacer esto, y dijo, bueno, si no lo hacen, no van a tener mi ayuda. Entonces empezaron a pensar en hacer eso y cortar toda la relación energética con Rusia, y decidió también apretar a China y a la India, que también le compra el petróleo a Rusia, y con eso ahogarla económicamente. Voy anotando cosas que quiero preguntarte con respecto a lo que me acabas de Dale, contar. dale, dale. Dale porque Eh, sigue todavía. La no, saga me sigue. parece genial, por Saga eso me encanta continúa. charlar con vos. Mi primera pregunta es, Trump le pide a Europa que corte relaciones comerciales o por lo menos compra de combustibles o energía a Rusia. Europa dice, no puedo. Trump le dice, ok, vas a tener problemas conmigo. Bueno, ok, ¿Europa puede independizarse energéticamente de Rusia hoy? Si paga, sí. El ¿A quién problema le es tiene que plata. pagar? No, tiene que pagar por un petróleo mucho más caro. Eso es Ah, todo. ese es el tema. Por supuesto, porque Digamos, si si no le compra Europa. a Rusia, quién es el segundo vendedor? ¿A quién tiene que recurrir Europa para No, abastecer? está Qatar, en Ah, gas. ok. En gas está Israel también. Es decir, yo recuerdo que ahora recién empieza a ser, Israel él empieza a ser una potencia de gas, probablemente tiene reservas de gas más grandes del mundo. Está ahí, ¿sí? No hay a dónde comprar, sí, pero cuesta más caro. Ah, ok. Es una Y la cuestión no de Unión recursos, Europea, sino, de recursos económicos, no de recursos energéticos. Hay claro, otros pero no son vendedores, lo que recursos. pasa es que Rusia es el que vende más barato. Sí, pero no son, hay que leerlo, no son recursos económicos, son recursos sociales. ¿Qué quiero decir? Sí, Y esa plata se la tiene que sacar algo ellos, y claro. ellos tienen un estado de bienestar, yo te diría que es estado de malestar, muy grande, muy grande, y la gente, viste, en Europa le sacas un día de vacaciones. De hecho le sacaron 2 días, dos feriados a los franceses, y tiraron abajo el gobierno, ¿sí? Ah, esta parte es interesante porque implica estas dos cosas que vos estás planteando. No solamente es cambiar de vendedor, dejar de tener relaciones con Rusia, sino que es empezar a destinar dinero que están aplicando en otros programas para pagar la energía lo que realmente vale o lo que valdría Así es. comprándosela a otro proveedor, y eso implicaría dejar al descubierto que no le alcanza el dinero para otra clase de beneficios sociales. Le hace Así es. vacaciones, le hace Perfecto. jubilaciones en determinados momentos.
Sí, jubilaciones o días de feriado, yo qué sé, las Ujú. cosas que hay, la cantidad. Hoy estuve, vos sabés, estuve hoy en una exposición que hizo Japón para mostrar todo lo que Japón hace por el tercer mundo. Sí, Y entonces habían los 300 pequeñas booths, como en las exposiciones, y representando a las distintas, claramente tiene como 200 programas de ayuda, ¿sí? Y en los 200 programas de ayuda era por países. Entonces, por ejemplo, había Yemen y había un yemenita, pero en general eran japoneses disfrazados de yemenitas. sí, Y fue muy cómico. Malawi, gente disfrazada. Panamá, el señor no hablaba una palabra de castellano, era un Japón sí, disfrazado de panameño. con un sombrero Eh, panameño, claro. con un viste, están gastando guita así al rolete con todas estas cosas para quedar bien con el tercer mundo y ahora hicieron una exposición para contarlo bien, las cosas buenas que ellos hacen. Esto también pasa en Europa, ¿sí? Claro. Hay mucha plata tirada a la basura, ni hablar de que desde el punto de vista de Trump, toda la plata sobre el tema del cambio climático, que es una suma Ujú. gigante de dinero, Sí, también está tirada a la basura. Entonces, viste, es difícil para ellos venir y decir, no, pero yo necesito la plata para salvar el planeta. Y dice, ¿qué planeta? No hay que salvar ningún planeta. Eso te pasa a vos en tu cabeza. Básicamente le dice Trump a los europeos. Entonces, no pueden, el gasto, o cortan el gasto social, o ujú. cortan el gasto de salvar el planeta, lo cual por supuesto no lo van a hacer porque eso quiere decir que condenan al planeta a, no sé, Sí, claro. al cambio climático. O empiezan a buscar, como se dice en alemán, en francés, en italiano, ajuste, ¿no? Porque Así es, básicamente se trataría de eso, al así es. cambiar. Pero escúchame, lo vimos ahora, cayó el Sí. gobierno francés porque querían cancelar dos feriados, tiene un montón de Ujú. feriados Francia, dos feriados, porque si no, no tienen cómo pagar. La deuda de Francia, creo que lo charlamos la otra vez, la deuda de Francia vale, es decir, es menos segura que va a pagar que la deuda de las compañías francesas. Es decir, el Mira, Estado de Francia es menos confiable que las compañías francesas, que emiten bonos ellos también. Una cosa, increíble. y aún así, la gente salió a la calle y tiró bajo el gobierno. Claro, claro. Bueno, ese es el problema que tiene Europa, ¿no? De cambiar de Sí. proveedor de energía dejándole de comprar a Rusia. ¿Qué pasa con China? ¿Es tan directa la relación entre Trump y Xi Jinping que Trump le puede, no te digo exigir, pero sugerir que para mejorar la relación con Estados Unidos deje de hacer negocios con Rusia de esta manera? No, yo no creo, no, no, muy buena pregunta tuya, no, yo creo que no. Por eso le exigió a Europa que obligue a China a hacerlo y si no le van a poner 100% de aranceles, Ujú. ¿sí? Y le dice, el problema es de ustedes, es claro, muy importante lo que dice Trump. Sí, El problema es de ustedes, yo les doy una mano, no claro. se confundan, no es mi problema, a mí no me importa, por mí que se, bueno, no lo dice así, Sí, ¿no? sí, sí, Pero claro, claro, Ucrania no limita con Iowa, ¿sí? No claro, está al norte claro. de California. Sí, 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 Como sí. dijo, dice Big Beautiful Ocean, hay un océano Claro, muy claro. grande y muy lindo entre nosotros. No se entiende. Yo no tendría que estar Entonces, metido en este problema, pero ustedes no lo pueden resolver y yo estoy tratando de ayudarlos a ustedes que no me dan bola. pero garpen, páguenlo ustedes. Pero paguen, claro, Sí, no me lo hagan pagar a mí. Entonces le dice, mira, claro. porque él podría decir, él le podría poner los aranceles a China y se terminó la historia. ¿Para qué generarse un problema que no tiene, no? Pero el problema lo tiene Europa, Europa tiene que Claro, hacerlo. Entonces le dijo a Europa, quiero que le pongan 100% de aranceles a todo lo que trae China. Básicamente parar la economía, la economía china del todo. Sí, sí, ahí sí, China realmente tiene que empezar a rifarse porque no tiene qué hacer. Ya, no, ya le cuesta entrar a Estados Unidos, te imaginas lo que es Europa. claro, Y los europeos dijeron, no podemos legalmente, ¿viste? Empezaron. Si claro, querés le ponemos sanciones, que nunca sirve para nada. obvio. Y entonces estaba enojado él con ellos, con los europeos que no estaban haciendo, pero Putin escuchó esto, y esto es lo importante, y Putin dijo, sí, vos crees que vos me vas a apretar a mí, yo te voy a mostrar a vos querés destruirme a mí la economía, yo te muestro cómo con nada yo te destruyo la economía europea. Manda los drones, y el aeropuerto de Copenhague queda cerrado por 2 días. El aeropuerto de Claro, Copenhague es uno de los 5 aeropuertos más claro. importantes de Europa. Te estoy escuchando y te estoy diciendo, claro, claro, estoy pensando en eso, en que con poco recurso, con dos drones que por ahí no tienen nada, tienen una vela y una cebita, los Sí, empieza a hacer sobrevolar a un par de kilómetros del aeropuerto y le genera un daño económico sí, sí, sí. inconmensurable. Y los destroza, los destruye, escúchame. Y riesgo Tiene de barcos, seguridad también, porque estás dejándote pero en evidencia que no tenés forma de evitar que te aparezcan esos drones en el cielo de tu país. Pero escúchame, hay un barco ruso, especialista en cortar cables, parado encima de los cables que van a Europa. Claro. Está parado ahí, como diciendo, yo te corto los cables y no tenés más internet, no tenés más nada, no tenés inteligencia artificial, no tenés nada, ¿sí? Ujú. Yo te corto los cables.
es con nada. ¿Cuánto le cuesta a Rusia eso? Nada. $200. Ya lo tiene ahí el barquito, es cuestión de moverlo para un lado y para el otro y bajar con las tijeras y afilarlas. Así es. Lo interesante es que cuando Rusia está haciendo esto, y Europa no puede hacer nada, porque los drones que manda Rusia no se les puede disparar esos drones, porque no tienen armas. Vos no Claro. lo podés llamar casus belli. Es clarísimo, si un avión ruso que no tiene misiles pasa por la frontera y sobrevuela Estonia o Polonia, no le puede disparar. No le podés disparar. Y además, Ujú. hermanos, vas a estar disparando aviones rusos que no No, por tienen armas. supuesto. No, claro. Entonces los tipos, y acá ya, entonces sobre Estonia mandó un avión sí con armas. Y entonces se te dijo Trump que tiren abajo los aviones rusos. Entonces él te manda más drones. Y acá pasó algo más. Se sube Trump en las Naciones Unidas y dice algo que es un acto personal entre él y Putin. Y dice, ¿quién es Rusia? Rusia es un tigre de papel. Estoy citando, ¿eh? Ujú. Rusia es un tigre de papel. Nada más. Y es un tigre de papel porque una semana tenía que haber tomado Ucrania. Estados Unidos le hubiera llevado una semana. Usted está 3 años dando vueltas. Ese golpe que acusó Putin es la respuesta de él a lo que dijo Trump. Estoy como pensando que hay un tablero de ajedrez en lo que habitualmente hay uno de frente, otro del otro lado, con fichas blancas, con fichas negras, con piezas blancas. Y en este caso tenemos un tablero de ajedrez donde tiene gente por todos lados, ¿no? A los cuatro costados siempre hay gente. Así es. Tenemos a Estados Unidos, tenemos a Rusia, tenemos a China e India de un lado y tenemos a Europa. En este tablero, ¿no? Ya me dijiste más o menos cómo está moviendo fichas, o cómo empieza a manejar fichas Trump, cómo empieza a manejar fichas Putin, en cierta manera, qué intenta hacer Xi Jinping, pero todo esto se está jugando en un tablero casi casi que tiene los colores de las banderas europeas. ¿Qué está haciendo Europa? ¿Cómo está jugando en este momento? No, Europa está en medio de una crisis terrible. Por eso, viste que se les agarraron con el tema Palestina. Les Sí. vino bárbaro, viste. Ah, miren, ahí nosotros estamos allá. Se pusieron a discutir un tema del cual reconocen un Estado que no existe. Nunca entendí la discusión. Ujú. Mira, Europa tiene varios problemas. Europa tiene problemas que tienen problemas internos graves. Inglaterra, ayer salieron perdón, en el Reino Unido salieron ayer en las últimas encuestas y gana el partido de ultraderecha, que en la última elección sacó una banca, gana mayoría absoluta. Mayoría absoluta. Se llaman Farage, entre vos y yo, un borracho, un tipo que Sí. muy divertido en los pubs, pero realmente no se puede creer. Entonces están con una crisis terrible, ahora quieren sacar una cédula de identidad. En Inglaterra, como en Estados Unidos, no hay documento de identidad, no hay otra Ujú. cosa. No hay, no hay un documento de identidad nacional. Lo Claro. quieren sacar para obligar a la gente que además no va a estar prohibido darle trabajo a alguien que no tenga ese documento de identidad. Que ahora viene una historia que va a pasar con todos los inmigrantes ilegales que tienen, ¿no? Pero eso es otra historia. Entonces, hay un escándalo en Inglaterra. Ellos tienen una situación económica que se les va de las manos. Nada está bien. ¿Viste? Francia está sin gobierno, tratando de formar un gobierno y en cualquier momento se lo tiran abajo. No tienen, está dividido en 3 tercios el parlamento, así que cada uno tiene un tercio y nadie puede gobernar. Eh, Pedro Sánchez en España, su esposa acaba de ser procesada por Sí. corrupción. Sí, sí. Si este juicio sigue y la encuentra culpable, cosa que tiene mucha pinta que va a pasar, ella va a la cárcel, a la cárcel adentro. Su esposa va a Ujú. estar dentro de la cárcel y su hermano está en la misma situación. ¿Entendés? Sí. Entonces, todos ellos tienen unos problemas bárbaros. La única que no anda con problemas es Meloni, en Italia, Ujú. porque el país le va muy bien y porque a ella personalmente, que digamos de todos los grandes, y Alemania con sus problemas, con elecciones, las últimas elecciones estaduales de uno de los estados que salió segundo una vez más la ultraderecha, sí, está todo el mundo con problemas graves. Y la economía de la Unión Europea está resentida porque además el euro está cada vez más fuerte. El dólar baja porque la gente confía más en Europa. Todavía no sabemos mucho por qué baja tanto el dólar, la verdad que no, eso yo no soy un experto en el tema, pero baja y eso hace que todo se encarece. Europa está cara y es un problema para ella decir, para exportar, ¿sí? Porque cuanto más caro el euro, menos puede Claro. exportar y Europa vive de exportaciones, va, Alemania, Ujú. los demás acompañan son parte de la orquesta. Y además son estados vasallos. Yo te recuerdo, lo que pasó es que tomaron un avión y fueron a verlo a Trump. Trump les dijo, hacen así, así. Ellos dijeron, ok.
Europa, ¿quién es Europa? Es una buena pregunta, Europa. Europa es una descripción geográfica, no política ya. Y luego, a ver, ya empezada esta partida, ¿no? Luego de las primeras fichas de Trump, que expone esto que vos resumías recién, ¿hacia dónde, hacia dónde suponés que empiezan a alinearse los planetas, digamos? ¿Qué puede llegar a pasar de ahora en adelante con Rusia? Va a continuar esta cuestión de estos pequeños escarceos intentando marcar territorio, molestando, jugando una estrategia distinta? ¿China se va a mantener en silencio? ¿Qué puede pasar? China tiene problemas internos serios, muy serios. Tiene una economía en estado catatónico. La bolsa de ellos está inflada solo, toda por el gobierno. Cada vez que los tipos un poco aflojan, se vuelve a caer. Todo el mundo que puede vende todo lo que tiene aprovechando que la bolsa sube, ¿entendés? Tiene problemas muy, 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 muy serios económicos. No tiene ninguna inteligencia artificial, ya hablamos del tema. Y tampoco puede. China no, en este momento, para ella, además está negociando con Estados Unidos. Acaba de hacer un arreglo con TikTok, ¿viste? Que es un arreglo rarísimo, pero bueno, en el cual China entrega, hace una copia de su software, que es importantísimo acá. Voy a explicar. TikTok manda la información a los servidores en China. Y Estados Unidos dice que eso es inaceptable, que la mitad de los americanos tengan su data en manos de los chinos. Entonces decidieron que no se puede, que TikTok no puede ser más, que no puede entrar más a Estados Unidos. Llegan a un acuerdo, el presidente de Estados Unidos tiene siempre 90 días para alargar, para negociar, y China no aceptó de que TikTok sea americana, es decir, que toda la base de datos esté en Estados Unidos. Y ahora en la negociación, en medio de negociando los aranceles, China aceptó hacer una copia de su software, mandarla a Estados Unidos y que se maneje la parte americana en Estados Unidos. Y le dio a Oracle, y esto es importante, la supervisación de esto. Y acá empezamos a ver corporaciones americanas muy, muy metidas en las relaciones internacionales, cosa que hasta ahora no ocurría. Así que China tiene las negociaciones y tiene que ver que pueda bajar los aranceles, porque si los aranceles se los dejan arriba, China está en problemas muy serios. Y Europa cuánto tiempo va a aceptar de que China la inunde, porque la está inundando, con autos eléctricos, con toda la basura que le sobra a China se la manda a Europa a precios irrisorios y destruyendo, por supuesto, las industrias europeas locales. Eso es lo que pasa del lado de China. En cuanto a qué va a pasar, bueno, Rusia acaba de marcar el límite. Mira, a mí si te vas a meter con mi petróleo, Europa no se mueve más. Y si yo quiero, los lo voy a poner de rodillas a todos. Y Europa está asustada, por supuesto, y no sabe qué hacer. Y Trump a ver, el tema de Ucrania tiene que volver a la mesa. Y bueno, ayer salió, esto es importante, Rusia primero que bajó el tono, enseguida. Después que Trump los llamó perdedores inútiles después de una semana, de 3 años, no pueden ganar una guerra, no hay cómo defender eso, ¿no? Empezaron a decir, bueno, el tema de Ucrania es muy complejo, hay que hablarlo, lo vamos a conversar, esto tiene que terminarse. De repente cambiaron el tono. Así que parece que van a volver a la negociación, pero toda la pregunta es en qué condiciones, y todavía no está claro eso, ¿no? Claro, claro. Muki, y en el mientras tanto, porque estamos hablando de estados, países, presidentes, primeros ministros, pero también hay empresas, hay compañías, y esas compañías ya dejan de estar adentro de límites geográficos. Una misma compañía puede estar en 4 lugares que están en esta clase de conflictos. ¿Cómo están manejando esa situación las grandes compañías? Bueno, las compañías son muy sólidas. Las compañías, a diferencia de los estados, tienen una sola meta, ganar plata. Ya Sí, está. Es bastante fácil. Si algo gana plata está bien y si algo no gana plata ujú, está mal. claro. Entonces vos tenés a los tipos como Zuckerberg y Bezos, y antes lo tenías a Musk, acercándose mucho a Trump, haciendo lo que le dice él básicamente. La gente de Google todavía no, pero lo van a tener que hacer, no hay duda. Pero fuera de Trump, los demás países, ayer Apple le dijo a la Unión Europea, vuelvan a ver vuestra ley, la ley esta que limita la inteligencia artificial y los datos digitales, porque nosotros vamos a tomar muy seriamente la posibilidad de no ir a Europa, de irnos de Europa. Ujú. Y bueno, la Unión Europea primero dijo que no va a aceptar,
pero es una cuestión de tiempo, ¿sí? Las corporaciones hoy son más fuertes que los países. Te voy a dar unos números para que esté claro, que yo los mencioné en el otro podcast sobre inteligencia artificial, pero son importantes volver a mencionarlos. De las 10 compañías más valiosas en el mundo, 9 son de inteligencia artificial. Solo una es de petróleo, que es la compañía saudita de petróleo, el lugar séptimo. Cada una de estas compañías tiene un PBI más alto que Alemania. No las 9, pero las primeras 3 sí. Nvidia, Microsoft, y creo que la tercera creo que es Google. Es decir, ya las compañías tienen más poder económico que los países. Y además entre ellas se está formando una conexión que yo llamo, no va a haber solo geopolítica, va a haber corpopolítica. ¿Qué pasa cuando Microsoft se pelea con Google? ¿Sí? Es mucho más importante que si China se pelea con Francia. Claro. Y por ahora el único as en la manga que tienen los países es el monopolio de la fuerza. Es decir, tienen ejércitos, etcétera. Pero los ejércitos se dan hechos de soldados, eventualmente los ejércitos se van a hacer de drones. Bueno, de hecho, entre Rusia y Ucrania es de drones, ya no es entre Ujú. soldados. Sí, sí. Y van a ser robots y no los va a fabricar Francia, ¿sí? No los va a fabricar Italia, los va a fabricar Amazon o Grok o no sé quién, no sé, Ujú. algunos de las 10 grandes Claro. de la inteligencia artificial. En este momento, ¿qué está pasando, digamos, en el territorio de batalla? ¿Sigue habiendo conflicto diariamente, o es una cuestión que está en stand-by y de vez en cuando No, aparece no, alguna no. cosa a control remoto, como recién decías de los drones? No, 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 se pelea mucho, pero Se pelea los mucho. drones hoy son el 80% de las peleas. Ujú, No son drones contra drones todavía, aunque Zelensky el otro día dijo, ojo, que van a ser drones contra drones. Él habló de que Estados Unidos le permitió utilizar un arma especial que no quería mencionar, que me ujú. pareció un poco infantil, Sí, pero se están... A ver, Ucrania, yo creo que con el tiempo le juega a su favor, increíblemente. ¿Por qué? Por la tecnología. Rusia no la tiene, Ucrania la va a tener. Un año, viste, la inteligencia artificial es 100 años en tanques. claro. Y esto puede dar vuelta. Lo que dijo Trump el otro día, lo dijo en las Naciones Unidas, Ucrania puede volver a reconquistar los territorios perdidos. Y esto es un mensaje muy fuerte para Rusia. Mirá que dentro de un año, si ustedes no van, porque ustedes son los inútiles, no le pueden ganar a Ucrania. Va a pasar un año, Ucrania va a tener inteligencia artificial, ustedes no. En muy poco tiempo se va a dar vuelta la cosa. ¿Qué se habló, digamos? ¿Qué conclusiones, qué mensaje quedó de la Asamblea de las Naciones Unidas con respecto a este tema, al conflicto Ucrania-Rusia y todo lo que está pasando? No, el mensaje lo dio Trump y lo escuchó Rusia y se terminó. Ese Nada fue el más. mensaje. No, sí, después salió Petro a decir barbaridades, el payaso ese que maneja Colombia, que Ujú. el otro día salió de las Naciones Unidas y fue a una manifestación sobre Palestina, no sé qué cosa, y dijo, llamó a los soldados americanos a desobedecer las órdenes de sus comandantes. Sí, Y hoy le sacaron la visa a este hombre. Pero directamente. son gente diciendo cosas, sí, Maduro Ujú. amenazando también. Ojo que uno de los próximos pasos de Estados Unidos, si Rusia no afloja, puede ser el bombardeo de bases militares venezolanas solamente, porque, pensalo, ¿sí? Las bases militares venezolanas son donde ellos dicen que se maneja el narcotráfico. ¿Y Venezuela va a ser qué? Eso, Eh, eso, eso puede llegar a pasar, pues está bien lo que vos sí, planteas, sí. porque por un Y lado yo están te diría, responsabilizando a yo te Venezuela de formar diría, parte, sí, 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 yo te diría que hay un 50% de chances, no solo por Rusia. Este es un mensaje para México. Mirá que se lo hicimos a Venezuela, te lo vamos a hacer a vos también. ajá, Y ahí hay mucha gente que se la tiene jurada a México, especialmente con la presidenta que tienen, que estuvo bastante agresiva últimamente con Trump, riéndose un ujú, poco de él. ¿Viste? Es mala idea reírse de Trump públicamente. claro. Privadamente, por supuesto que es muy buena idea, pero Sí, 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 es muy ¿viste? Es divertido, pero es mala mala idea. idea. El hombre tiene que cuidar la imagen. Olvídate, la gente cree que es por narcisismo. No, esa es su imagen, él la tiene que cuidar, así como Putin tiene que cuidar la suya y Xi tiene que cuidar la suya. Es infantil pensar de que es porque Trump no aguanta que se hable mal de él. Es un error. No, claro, Él, bueno, el él ejemplo cuida su es Biden, imagen. digamos, la imagen de Biden
de Así señor es, que ya estaba fuera de sí, le generó un caos al gobierno y le generó un caos a los demócratas. Es así imagen es, también. así es, así es, así es. Él tiene que cuidar la imagen. Y de hecho, en algún momento pareció que Trump perdía un poco la imagen y es donde también Rusia, dentro de todo lo que conté antes, decide apretar el acelerador, ¿sí? Bombardear terriblemente a Ucrania, a las poblaciones civiles, destruir infraestructura, etcétera. Y yo creo que en algún momento Trump medio desapareció del mapa porque se dedicó, ¿te acuerdas al tema de Washington? Sí. Del crimen en Washington y se metió en una historia del crimen de Washington que a veces uno no entiende. Yo pensé Ujú. que era para distraer, pero creo que a veces un poco no, tiene una estrategia general y aquí y allá hace cosas separadas de la estrategia que no le juegan a favor. Creo que no le jugó a favor, creo que los rusos lo leyeron así y se equivocaron. Sí, Trump no, enseguida fue y de hecho, al haber hecho eso solamente lograron que Trump se vuelva más serio, ¿sí? Ujú. Y Trump va a jugar, como si los que sabemos en la Argentina, un juego que se llama truco. Sí, Truco, retruco, vale cuatro, falta envido, sí, cualquier cosa. claro. Acá no va a aflojar, Trump no va a aflojar bajo ningún concepto. Y los que se ponen delante de él, viste, corren, yo diría, un peligro muy serio. Él tiene el poder y lo va a usar. Muki, que tengas una gran semana. Nos encontramos en el próximo capítulo. Nos encontramos en el próximo capítulo. Que tengan una gran semana, un gran abrazo. Muchísimas gracias. Te mando un gran abrazo a la distancia. Este fue otro episodio del Observador Internacional. Mi nombre es Horacio Cabac y gracias por acompañarnos en esta conversación que mantenemos a la distancia con el Observador Internacional, Muki Tenenbaum.